Hola, muy buenas. Más de un mes. Esto es lo que llevamos de guerra en Ucrania. Se puede ir afirmando que la guerra no está saliendo como Putin esperaba, le han dimitido incluso personas cercanas en su cúpula relacionadas esas dimisiones con la guerra. Al mismo tiempo podemos oír al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arengar a sus ciudadanos con promesas de que el país se reconstruirá pronto y de que entre todos reconstruiremos el país. Hoy en Simple Política, ¿cuánto cuesta económicamente una guerra? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy hablaremos de dinero, del dinero que cuesta una guerra, tanto en pérdidas mientras estás batallando como a la hora de reconstruirlo. Lo haremos retrocediendo hasta la madre de todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial, y parándonos en las diferentes guerras en Afganistán, en Irak, pasando por Siria y, por supuesto, acabando en Ucrania. Antes, eso sí, déjame agradecer su contribución a todos los mecenas que nos estáis escuchando. Este podcast, ya sabéis, es una realidad gracias a vuestras aportaciones. A cambio, intentamos daros ese contenido en exclusiva, adelanto de episodios y todas las ventajas que vamos pensando, ideando y que algunas son ideas vuestras. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace de la descripción patreon.com/simplepolítica. Lo primero, siguiendo con el tema de hoy que debemos apuntar, es que es muy complicado calcular absolutamente todos los costes de una guerra. Empezando porque hay costes humanos. Hacia el final del episodio veremos cómo se puede llegar, aunque sea de manera muy fría, se puede llegar a calcular económicamente qué suponen pérdidas de vidas, ¿bien? Pero es que no solo son vidas las que se pierden, sino es toda la salud mental de la gente, sean ciudadanos o supervivientes de las batallas, que eso también es muy complejo, ¿no? Es complejo, aunque veremos que se han estimado algunos cálculos, como os digo. Luego también es algo complicado deciros todo, ¿no? Es decir, hablar de todo absolutamente, todos los costes, porque quizá hay algunos más sencillos, que son como las pérdidas dentro de la guerra, armamento, tanques, aviones, etcétera, eso se puede calcular muy fácil, pero luego toca hablar de infraestructuras que se destruyen, desde un puente a un edificio, y por supuesto todo lo que cueste reconstruirlo. Hay que decir, ya os avanzo, que ya hay cálculos de lo que costará o de lo que costaría, bueno, más bien lo que costará reconstruir Ucrania, o sea que quiero decir que ya se puede hablar de lo que cuestan esos edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Por el camino, también hay que decir que la guerra paraliza un país o lo fuerza a enfocarse hacia el conflicto, con lo que las industrias deben parar o reenfocarse. Mucha gente pues se va al paro, porque si se ha ido mucha gente al paro con el tema del COVID, imaginaros con esto de la guerra. Así que, dentro de la complejidad que es tratar de sacar los costes de una guerra, económicos especialmente, recordemos que aquí vamos a ser como un poco fríos al hablar de costes económicos sin tener en cuenta por un día todo lo que se esconde detrás de estos costes, las vidas, el sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿eh? Como hemos dicho, para calcular el tema de costes económicos hemos rebobinado en el tiempo, lo más lejano en el tiempo que hemos cogido es la Segunda Guerra Mundial. Para este conflicto se hicieron dos cálculos. Por un lado, el coste del armamento, sea porque lo has usado o porque te lo han destruido, ¿vale? O sea, porque te han destruido unos aviones, porque has usado unas balas, por la razón que sea. Por el otro lado, sería como el coste total, ¿no? Que se hizo de manera oficial para calcular la factura que se le pasaría a los países perdedores. Hay que decir que se calcula que el coste de armamento solo supuso un 25% del gasto total, es decir, que solo 1 de cada 4 euros que supuso de coste la Segunda Guerra Mundial fue para el tema del armamento. Pero eso sí, no fue poca cosa. En concreto, los diferentes países perdieron unos 30 billones, con B de Barcelona, de dólares. De aquella época, hablamos de 1939 a 1945, bueno, pues unos 30 billones de dólares de aquella época en armamento. Los costes de armamento, ¿cómo fueron? Sobre todo Estados Unidos, 84.500 millones de dólares en armamento. Le sigue uno de los países perdedores, el gran país perdedor, Alemania,
con 68.000 millones de dólares. Podríamos seguir hablando de la Unión Soviética y sus 48.000, Gran Bretaña 28.000, Italia, de los perdedores del eje, 23.500 millones, y a partir de ahí sí que hablamos de cifras menores. Bueno, está Japón con sus 14.000 millones y ya nos vamos, gran diferencia, Canadá 4.000, Francia 3.750, los países latinoamericanos todos en conjunto 1.250 millones y a partir de ahí ya otros países con menor coste, que no es poco el dinero que estamos comentando, ¿eh? Pero como os decía, esto solo supuso alrededor del 25% del total de los costes de la Segunda Guerra Mundial. A eso debemos sumar edificios y otras infraestructuras destruidas, que es lo que le está pasando a Ucrania en estos días, que lo que más le va a costar, como veremos, es reconstruir el país. Fábricas, edificios gubernamentales, carreteras, todo tipo de infraestructuras, eso es lo que realmente cuesta, ¿no? Hay que recoger los escombros, por decirlo así, tomar nota del dinero que se ha perdido con ese edificio y volverlo a construir. Además, súmale medicinas para la población y el ejército, por supuesto, alimentos y mucho más. Se calcula que el coste total para los diferentes países en la Segunda Guerra Mundial, dejadme que vuelva un momento a la Segunda Guerra Mundial, fue, por ejemplo, Estados Unidos la que más, 341.000 millones de dólares. Alemania 270.000, la Unión Soviética 192.000, China 190.000 millones, Gran Bretaña 120.000 millones, Canadá 15.000 millones, Italia 94.000 y bueno, así podríamos bajar a estos dos países. De los países que hemos encontrado datos que estén directamente relacionados con la Segunda Guerra Mundial, por si tenéis curiosidad, los Países Bajos serían los que en el monto total serían como los menos afectados, pero realmente también bastante afectados con sus 925 millones, así que es una cantidad bastante importante a tener en cuenta. Esto por lo que hace a la Segunda Guerra Mundial. Estamos repasando, recordemos, en este episodio costes económicos de la guerra. Lo que queremos es sobre todo hablar de la guerra en Ucrania, pero estamos echando un vistazo también a otras guerras previas. Viajamos en el tiempo hasta situarnos a principios del siglo XXI. Hablemos de Estados Unidos y sus dos guerras, la de Afganistán y la de Irak. En 2011, 10 años después del inicio de la guerra de Afganistán y 8 después de que se iniciase la guerra de Irak, el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown elaboró un estudio llamado Costes de la Guerra, que se puede consultar a día de hoy y se va actualizando, donde precisamente se calculaba el detalle todos los costes que había tenido para Estados Unidos las diferentes guerras de esos últimos años, o dicho de otra manera, tal como lo dicen en el informe, todos los enfrentamientos bélicos en los que ha estado implicado Estados Unidos desde el 11S. Cuando la publicación de ese informe, como decimos, 10 años después del ataque a las Torres Gemelas, se calculaba que las hostilidades de Estados Unidos, desde entonces, habían costado al país como 4 billones de dólares, algo así como unos 3 billones de euros. Ese dinero supondría, según los expertos que hicieron el informe, la creación de 1,4 millones de puestos de trabajo en el país si en vez de destinar ese dinero a las guerras, se hubiese destinado a educación, sanidad o energías verdes. El informe, y aquí cuidado a la cifra que es estratosférica, se ha actualizado año a año y apunta a que en 2022 Estados Unidos ya se había gastado 8 trillones, con T, sí, como en la película de Austin Powers, en las diferentes guerras de Estados Unidos. Y todo está calculado desde los ataques del 11S, no antes, no estoy hablando 8 trillones desde la Primera Guerra Mundial, no. 8 trillones desde que hubo los ataques del 11S. Si ahora damos otro salto en el tiempo, nos situamos en 2011, con el inicio de la guerra de Siria. Se considera que 10 años después, en 2021, podríamos dar por terminada la guerra en tanto Bashar al-Assad había prácticamente recuperado el control del país, aunque de eso podríamos hablar otro día. La cuestión es que ese 2021 la ONG World Vision publicaba un informe sobre los costes de esa guerra. Además de apuntar a la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, al millón de refugiados, más de millón de refugiados que habían huido de Siria, señalaba que los 10 años de conflicto habían ocasionado alrededor de un billón de euros en pérdidas para el país. 1 billón con B de pérdidas. Y claro, hay que pensar que no es lo mismo 1 billón para Siria que 1 billón para Estados Unidos o para España. Pero hay otro dato, y es que aunque las hostilidades parasen por completo, y yo qué sé,
no hubiese absolutamente nada y Bashar al-Assad tuviese el control 100% de todo el territorio, Siria ya tiene 1,7 billones de euros en pérdidas adicionales de aquí al 2035. Os preguntaréis, ¿de dónde salen esas pérdidas? Pues de la reconstrucción del país, del hecho de que la población ha perdido hasta un 13% de esperanza de vida y muchas otras cuestiones relacionadas. Y ahora sí, vayamos hasta Ucrania y el conflicto aún abierto. Diréis, ¿ya existen cálculos? Por supuesto. Si podemos seguir la guerra minuto a minuto, está claro que más de un organismo se ha dedicado también a hacer cálculos. Y algo que no estamos diciendo, aunque con los costes de la Segunda Guerra Mundial habéis podido deducir, es que pierden todos los bandos. Y con la guerra de Ucrania, a nivel económico me refiero, veremos que no hace falta que nadie bombardee tu territorio para que salgas perdiendo. Es el caso de Rusia, que está bombardeando el territorio ucraniano, pero no están bombardeando el suyo. Hasta la fecha ya ha visto duplicarse los tipos de interés, tener la bolsa cerrada por medio mes y que su moneda, el rublo, haya caído hasta el nivel más bajo que se haya visto. No hablemos ya de otros costes, como que decenas de empresas occidentales no estén operando en Rusia, que el país no esté en el sistema bancario SWIFT, por cierto, que esto ya dijimos, que equivale casi a quitarte de golpe entre el 3 y el 5% de tu PIB. Hablando de PIB, los cálculos más optimistas con Rusia calculan que este 2022 va a perder un 7% del PIB. Si a eso le añadimos que en realidad Rusia estaba previsto que creciese un 2%, en realidad lo que estamos diciendo es que Rusia va a perder 9 puntos. Es decir, no 7, no va a perder un 7% del PIB, va a perder 9 puntos. Es un poco menos de la caída que sufrió España en 2020 con el COVID, también por hacer comparaciones. Ojo, porque esta es la estimación como más positiva para Rusia, me refiero, para los ojos de Rusia. Hay otras estimaciones no tan optimistas que auguran una caída del 15% del PIB para la economía rusa. ¿Cómo se realizan estas estimaciones? Por un lado, porque se puede más o menos calcular el impacto que tienen las sanciones occidentales y el cierre de empresas, y por otro lado, porque es un poco incluso más fácil calcular lo que va a perder Rusia si deja de vender gas y petróleo, o dicho de otra manera, si se lo dejan de comprar. Según datos de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, además de Ucrania, el ejército ruso, porque ahora ya nos metemos también con costes ligados directamente a la guerra, me refiero al ejército, habría perdido el ejército ruso hasta la fecha unos 15.000 hombres. Un estudio publicado por el New York Times, antes os decía que se puede calcular, siento ser así de frío, pero se puede calcular el dinero que pierdes al perder vidas humanas, y en este caso de soldados. Bueno, pues un estudio publicado por el New York Times nos dice que basándonos en la esperanza de vida y en la riqueza del país, la muerte de 10.000 soldados rusos equivale a 4.000 millones de dólares. Así que estamos preparados para poner cifras a la pérdida de vidas de soldados en esta guerra. Hasta el momento 15.000 hombres equivalen a 6.000 millones. Pero a esto añádele lo que decíamos antes: salud mental de familias y todos aquellos que ven la guerra, que sobreviven a ella, etc. Aquí sí que no existe un cálculo concreto, pero hablamos de la inversión de cientos de millones de euros. Se calcula también una pérdida en materia militar, tanques, aviones, armas, etc., de unos 4.500 millones de euros para Rusia. En total, un estudio del Center for Economic Recovery calculaba que a Rusia los primeros 25 días de guerra le han costado unos 19.900 millones de dólares. Una factura muy alta para una economía rusa que, como decimos, pasará por dificultades a corto y medio plazo con las sanciones occidentales. Pero sí, ya sé que alguno está escuchando y está diciendo, hombre, solo hablamos de costes para los rusos, a Ucrania le están bombardeando el país. Es decir, ¿dónde están los costes de Ucrania? Por supuesto, la factura que pagará Ucrania, los costes serán mucho mayores. Es decir, no vamos a ignorarlo. Su país se está destruyendo. Las bombas que caen no solo suponen un coste a nivel militar y de vidas humanas, sino que es un país que tiene más de 10 millones de desplazados, de entre los cuales hay 3 millones que han salido del país. Que por ser otra vez hipócritas, fríos, etcétera, hablemos ya no de la tragedia, sino hablemos de trabajadores que huyen, que se desplazan, trabajos que se pierden, etcétera, etcétera. Por ser súper hipócrita, por ser súper frío en este episodio, ¿eh? Ucrania se encuentra en esta situación de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, una situación de tengo que reconstruir el país, me da igual si soy vencedor o no.
Tocará reconstruir Ucrania y Zelensky quiere que la factura la pague Putin, y aunque esto no está en absoluto nada claro que vaya a pasar, lo que sí que es evidente es que será una factura alta, y más para un país que no es de los más avanzados económicamente, ¿vale? Como Ucrania. A 16 de marzo, el propio gobierno ucraniano cifraba en más de 513.000 millones de euros los daños ocasionados por la guerra. Repito, 513.000 millones de euros los daños ocasionados por la guerra. El primer ministro del país, Denis Shimal, hacía referencia a esa cifra, apuntando que es la cantidad que necesitarán para reconstruir el país. Es decir, aquí ya están todos esos cálculos de los que hemos ido hablando durante el episodio. Tema militar y sobre todo tema no militar. Reconstruir edificios, reconstruir puestos de trabajo, reconstruir infraestructuras, reconstruir la vida normal en Ucrania a 16 de marzo. Recordemos que son los últimos datos que hemos conseguido, es decir, esto lo estamos publicando más de 10 días después, o sea que la factura va a seguir subiendo. Es una factura de momento de más de $500 millones, con B de Barcelona, de euros. Además añadía el primer ministro Denis Shimal, cuando hablaba de estas cifras, que tanto a expensas de Rusia como de nuestros socios, esta es la factura. Es decir, que Ucrania no sabe quién pagará la reconstrucción, pero ellos no lo pueden asumir, no pueden ellos solos. Es más, casi ningún país podría y supondría un golpe tremendo. Por ejemplo, esta factura, hasta ese momento, supone ya más de la mitad del PIB español. Es decir, más de la mitad de la riqueza de España se tendría que destinar para recuperarse de una guerra así. Esperemos pues que cuando acabe la guerra esto no se convierta en una discusión de la Unión Europea diciéndole que pague Putin y Putin negándose, porque en este caso, y como con todo el conflicto armado, serán los ucranianos los grandes perdedores. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido, dejadnos como siempre vuestros comentarios y no olvidéis, eso sí, que sois vosotros con vuestros comentarios y con todas vuestras aportaciones los que apoyáis sin duda, los que hacéis posible este proyecto. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por vuestros me gustas, por vuestros comentarios, vuestras valoraciones y sobre todo muchas gracias a los mecenas, porque los mecenas sois la columna vertebral de Simple Política. Así que ya sabéis, pedimos como siempre que nos apoyéis en patreon.com/simplepolítica. Y nada más, nosotros nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo, adiós.